Yo creo que la medida sirve desde el punto de vista de contener a una cantidad importante de trabajadores que están sufriendo consecuencias de producto de las políticas económicas del gobierno. En cuanto a los hechos de disturbio, claramente nadie puede estar de acuerdo con eso. Nadie pretende que trabajadores que estamos peleando por lo mismo se terminen golpeando, eso está claro, ¿no? Y por otro lado, creo que la discusión y el debate que se abre está bien. Creo que los compañeros que no querían marchar tienen una lectura equivocada de la elección. A nuestro entender, la sociedad, 2/3 de la misma, votó opciones opositoras al gobierno, entonces no ha sido un respaldo tan fuerte al gobierno como para decir que esto había cambiado el escenario. Y por otro lado, era una medida que se había dispuesto en un plenario donde se invitó a todos los secretarios generales de todos los sindicatos. Entonces hubo un mandato expreso que algunos compañeros interpretaban que no lo tenían que cumplir. En términos generales creo que fue positivo porque logró concentrar y contener el reclamo de muchos sectores que se ven afectados por las medidas económicas. Tiene que ver con la agenda que tiene el movimiento sindical argentino. Esto no es nuevo, lo conoce el gobierno, lo conoce toda la sociedad. Nosotros venimos reclamando hace tiempo por los despidos, por la pérdida de poder adquisitivo, por la baja del consumo, por un aumento de emergencia a los jubilados, que es lamentable lo que continúan ganando. También planteamos la emergencia alimentaria. Todas estas cuestiones están en la agenda de la CGT hace mucho tiempo. Esto y lo que decían además los representantes sindicales de esto del rol del Poder Legislativo en relación a leyes que no se cumplieron. Lo primero que hay que decir es, respecto de la ley antidespido, a mí me hubiese gustado que el sindicalismo en la República Argentina, y precisamente el martes, hiciera un mea culpa. Porque claro está, cuando uno ve que el país va a crecer al 3%, cuando uno ve que se han generado 180.000 puestos nuevos genuinos, cuando uno ve que todas las actividades este semestre han empezado a recuperarse y han crecido, con excepción de la minería, uno se da cuenta que la propuesta que planteaban el año pasado con una ley antidespido, lo único que iba a hacer era un obstáculo para la generación de empleo. Y aquí me quiero referir a una cuestión que es central. Hay una connotación política electoral clara. Digo, 9 días después de las elecciones, que ocurre una movilización para que el 25 de septiembre se define un paro, en donde seguramente ese paro se va a fijar 5 días antes de las elecciones, claro está, tiene una connotación política. La movilización del martes tuvo como finalidad designar como jefe de campaña de Cristina Fernández de Kirchner a Juan Carlos Smith. Esta fue la finalidad, porque en definitiva el sindicalismo está terciando en la interna del Partido Justicialista nuevamente. En lugar de preocuparse por defender a los trabajadores, en lugar de preocuparse por sentarse con el gobierno para ver cómo vamos a resolver el 1,5 millones de desocupados que tenemos en la República Argentina, en lugar de sentarse con el gobierno para pensar cómo vamos a hacer para incorporar en la formalidad a los 4,5 millones de argentinos, lo que les preocupa es el resultado electoral. No fue por el 9% de desocupación, Nelson, que se movilizaron el martes. Fue por el 34% que obtuvo Cristina Fernández de Kirchner en la elección de provincia de Buenos Aires. ¿Cómo la ven? Mira, yo creo que el diálogo siempre está abierto. Creo que la situación del empleo en la Argentina es una situación muy preocupante hace muchos años, ¿no? En la Argentina hace por lo menos 5 años que no crece el empleo, no crece el empleo registrado. Hace muchos años más que 1 de cada 3 argentinos está negro en empleos precarizados. Y por lo tanto hay que sentarse a discutir cómo lo resolvemos. El gobierno tiene una serie de iniciativas, incluso algunas tienen estado parlamentario, como fue en su momento la ley del primer empleo, y no la pudimos discutir nunca en el Congreso. Y no por decisión del gobierno, sino justamente porque la oposición no se quiso sentar a discutirla. Me parece que ese es el eje donde tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar cómo resolvemos algo que los gobiernos anteriores no resolvieron, y eso implica que haya muchísimos trabajadores hoy en la Argentina que no tienen hogar social, no tienen aporte jubilatorio, no tienen seguro de riesgo del trabajo. Por lo tanto, ese creo que es el eje. Ahora, no lo vamos a poder resolver haciendo movilizaciones como la que se hizo el otro día, que de alguna manera, primero, a 8 días de una elección donde muchísimos argentinos expresaron una voluntad de apoyo a los cambios que está ejerciendo el gobierno, y por otro lado, en una situación donde se perjudicó muchísimos trabajadores que estaban hoy en la ciudad de Buenos Aires y no pudieron llegar a sus trabajos por la cantidad de colectivos que había, y además la situación de violencia, que es la segunda vez que ocurre en las 2 movilizaciones que convocó la CGT. Por lo tanto, me parece que en ese punto hay que también pensar si ese modelo de convocatoria y movilización, como el que pasó la semana pasada, no está agotado. Yo creo que sí. Julio Bárbaro, usted como hombre del peronismo, ¿qué le pareció? ¿Y qué le parece toda esta situación que se ha planteado? Primero, asumamos que
la crisis laboral viene de Menem para acá, no es la nueva que impone este gobierno. Me parece que es importante asumir que la Argentina tiene una decadencia dura, que fue generando miseria. Yo siempre digo, voté con Alfonsín por 800.000 cajas pan y hoy estamos en 8 millones. Eso es de varios gobiernos. El segundo tema, me parece que no tiene nada que ver con Cristina. Soy amigo de mí, leí, estuvimos en una mesa con Les Walesa, no tiene nada que ver con Cristina. Tiene otra concepción y es parte de ese sindicalismo que con Piumato, Moyano, Barrio Nuevo confrontaron con el kirchnerismo, cosas que muchos empresarios no hicieron. Me parece que las elecciones tendrían que salir del debate entre nosotros y asumir que superar el gobierno anterior implicaría acercarnos en un diálogo. Que el gobierno tiene políticas más conservadoras que el anterior, a veces sí, a veces no. El anterior para mí nunca tuvo política, ni peronista ni progresista. No las tuvo, así que me cuesta. Ahora, el actual tampoco las tiene. Me parece que la Argentina, o vamos a un acuerdo, por eso lo del pacto de la Moncloa, lo que hicimos y nos sentamos todos en una mesa, y al otro día salió Durán Barba a decir que eso era el mal. Y en esa mesa estaba Federico Pinedo, estaba Ernesto Sanz, estaba Miguel Pichetto, estaba un español importante que había participado. Digo, esa posibilidad de encuentro de los argentinos sigue en pie. Si en algo tenemos que superar al anterior gobierno era en la confrontación como ideología. Y en eso creo que este gobierno tiene espacio para convocar al diálogo.